Pachamo, ahí te voy a mandar más o menos la explicación del ejercicio. Mira, lo primero que tienes que saber es que las cargas que están en el cuadrado tienen carga Q. Se supone que son positivas porque no dicen negativas. El cuadrado tiene longitudes A. Entonces, cuando nos mandan a calcular campo eléctrico en esta zona, aquí donde está Q, entonces entre este 2Q y este Q existe un campo 1 que se va a alejar de 2Q. Entre este 4Q y esta Q también hay un campo que se aleja, lo llamé campo 2. Y entre este Q y este Q hay otro campo eléctrico, se forma otro campo eléctrico que lo llamé este, es 3, campo 3. Para calcular el campo eléctrico yo necesito la distancia, entonces como yo conozco esta distancia y conozco esta otra distancia de aquí, no hay problema porque esta me va a permitir calcular el campo 1 y esta me va a permitir calcular el campo 2. Pero el campo 3 no tiene distancia, no, yo no conozco esta distancia, pero como aquí se me forma un triángulo rectangular, yo puedo calcular qué distancia es esta por medio de Pitágoras. Aquí está Pitágoras, yo copio mi triángulo y le aplico Pitágoras. Como yo quiero calcular la hipotenusa, digo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. A cuadrado más a cuadrado es 2a cuadrado. El a cuadrado se va de la raíz y me queda raíz de 2a. Y por trigonometría yo voy a calcular el ángulo porque yo necesito también este ángulo. Entonces el cateto opuesto que es A sobre el cateto adyacente que es A, eso me da 1. Y la tangente inversa de 1, eso es 45 grados. Para calcular el campo eléctrico se utiliza esta fórmula, donde K es una constante que vale 9 por 10 a la 9. No lo vamos a utilizar porque aquí vamos a trabajar con constante, pero ese es el valor de la K. Entonces vamos a calcular los campos eléctricos vectorialmente. El primer campo eléctrico es el que se está produciendo acá, entre esta carga y esta carga. Entonces yo lo ubico aquí en el eje cartesiano XY, el campo 1 como está sobre el eje X, le sustituyo valores. El valor de esta carga es 2Q porque es el valor que me estaba dando aquí en el primer vértice que me dieron del cuadrado sobre la distancia que es al cuadrado y le coloco la Y porque está sobre el eje X positivo. Para calcular el campo 2, que es el campo que hace la carga de 4Q, que es este campo que va de aquí, entonces me queda K por 4Q sobre al cuadrado y eso coloco J porque está sobre el eje de las Y, el eje de la Y es J. Recuerda que estoy aplicando esta fórmula y K es la carga que está realizando el campo eléctrico. Para calcular el campo 3 hay un problema porque el campo 3 no está sobre ningún eje. Si tú lo ves, está en esta parte. Entonces se presenta ese problemita. Entonces ahí tenemos que hacer una partición del campo 3, hacerlo sobre el eje de la X y hacerlo sobre el eje de la Y. Entonces vamos a tener dos campos. Va a tener un campo sobre la Y y va a tener un campo sobre la J. Ese campo es 3Q sobre la distancia que hay desde aquí hasta acá, pues lo que calculamos por Pitágoras. Y el ángulo que se está formando es de 45. Esos son los que vamos a utilizar aquí, la distancia que es raíz de 2 sobre A y el coseno de 45, que es el ángulo que me va a dar aquí. Y también lo hago para la J, pero lo hago con el seno porque el cateto opuesto es este pedacito de acá. Resuelvo, este raíz de 2 se va con el cuadrado y me queda a cuadrado. Lo mismo pasa acá. El coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, el seno de 45 es raíz de sobre 2. Y ahí hago los cálculos respectivos y calculo el campo número 3.